tal amigos, amantes del bonsái? Y bienvenidos a mi taller de bonsái. Hoy voy a hablar de un tema consecuente o a consecuencia del video anterior que justamente hice con este árbol que tengo acá, que usted lo pudo ver en el video de la semana pasada. Y es que hoy vamos a hablar de torsiones. ¿Por qué? Porque luego del video, pues, a Dios gracias, tuvo mucho éxito, muy buenos comentarios, a la gente le gustó el trabajo, pero le llamó mucho la atención el tema de la torsión y la secuencia de fotografías que compartí. Y algunas personas en mis grupos de WhatsApp y en mis redes sociales me hacían la consulta, bueno, pero ¿cómo hiciste? O sea, si se vieron las fotos, pero ¿cómo fue el proceso? Me quedaron ciertas dudas, si puedes ampliar más el tema sería genial. Entonces, bueno, ya traje de nuevo acá al canal para que lo pudiéramos ver, que sigue bien, sigue vivo, sigue bonito, no le ha pasado nada, la torsión fue un éxito y el trabajo también. Pero hoy vamos a hablar entonces de lo que sucede antes de llegar a esto. Cómo preparar un árbol, qué condiciones tenemos que tomar para poder prepararnos para una torsión exitosa o tratar de evitar hasta donde se pueda el fracaso. No hay nada 100% seguro, pero sí hay ciertas cosas que podemos ir tomando en consideración para asegurarnos de alguna manera algún porcentaje mayor de éxito. Y vamos a hablarlos paso a paso para que usted y yo lo podamos repasar y lo podamos aprender. Lo primero que tenemos que considerar, obviamente, es la especie con la que estamos trabajando. Hay algunas especies que por su naturaleza, por su estructura a nivel de madera, del duramen, de la parte central del tronco, son muy rígidas o poco flexibles, que al fin de cuentas viene siendo lo mismo. Entonces tenemos que considerar primero la especie con la que estamos trabajando. Por ejemplo, es un cerezo taiwanés que, a pesar del grosor que tiene, obviamente esto es un literatis, un árbol delgadito, si tratamos de torcerlo, sentimos que hay cierta rigidez que nos dice ya que a este nivel de grosor, pues va a presentar un poquito más de resistencia el poder hacer una torsión significativa, o sea, agarrar el tronco y torcerlo totalmente hacia abajo. Aquí ya habría un riesgo importante de quebrar el tronco. No así en brotes que son más jóvenes, que son más tiernos y por ende son más flexibles. Entonces ahí tenemos que acomodar nuestras prioridades y cuando estamos desarrollando, podemos empezar con los brotes tiernos y irles dando movimiento para donde queramos y conforme el árbol va adquiriendo esa rigidez característica, ya el movimiento está. Obviamente, una curva muy pronunciada en un brote muy tierno, conforme el árbol vaya creciendo y se vaya engrosando, tenemos que saber que esa curva, ese movimiento que se le dio, se va a ir disimulando, se va a ir alisando con el tiempo por un tema de grosor, entonces la curva no se va a ver tan pronunciada como al inicio con el brote que era muy tiernito. Un claro ejemplo es justamente este Ficus tigerbark de mi producción personal. Son árboles que empecé hace unos 6 años tal vez, de esquejes muy pequeñitos y ahora tengo árboles ya un poquito ya más presentables. En su momento, cuando las ramas eran, no sé, de un grosor como esto, yo les hice una curva muy pronunciada y conforme han ido creciendo, conforme han ido engrosando, vea que la curva ya no se ve tan pronunciada. Sí está el movimiento, sí están las curvas, pero por el grosor del tronco obviamente se va disimulando. Ahora, tomando en cuenta el tema de la rigidez, un ficus todavía tiene bastante flexibilidad y capacidad para hacer curvas a este nivel. Obviamente hay un proceso que ya lo vamos a ver, pero sabemos que sí es posible. Diferente con esto que donde yo lo toco, vea lo flexible que es y este es un buen momento para agarrar y alambrar y poderle dar movimiento y sin problema y ni hay que hablar de ramas tiernas como estas, como el ejemplo que hablé. Pero sí tenemos algunas consideraciones en especies que son más rígidas que otras. Ya con eso podemos ir sabiendo en qué momento o si ya nos agarró tarde hacer la torsión que queremos hablando de cosas drásticas como las del junípero del video anterior. Una vez comprendida la especie con la que estamos trabajando y el tipo de torsión que podemos realizar de acuerdo a su rigidez o flexibilidad, que dicho sea de paso, hay especies muy flexibles, como por ejemplo el junípero, vuelvo al ejemplo del video anterior, o el pino negro japonés, son especies muy flexibles que aún con troncos gruesos se permite cierta flexibilidad que con ciertos pasos que ya vamos a ver, pues nos va a permitir hacer torsiones importantes en ángulos muy cerrados con troncos ya de un grosor considerable. Luego de haber definido bien la especie, cómo vamos a trabajar, qué tanto vamos a torcer de acuerdo a su flexibilidad,
tenemos que ver el material con el que vamos a proteger la torsión. Y en materiales hay para los gustos, para colores, para formas, opciones, precios y demás. Yo tengo acá la más conocida, que ya todos saben, que es la rafia. La rafia es una fibra natural y también se consigue sintética, que obviamente va a servir para proteger la corteza, va a ser como un yeso que va a ir bien justa, bien amarrada a la corteza, y eso va a impedir que la corteza se abra y si se desgarra de alguna manera no llegue a partirse. Ofrece cierta protección, no es infalible, no es que usted porque ya enrafió puede darle fuerza con toda el alma porque igual va a partir el tronco, va a partir la rama, es para ayudarnos, pero no para hacerlo invencible, ¿verdad? La otra opción son de estas fibras sintéticas que se consiguen en cualquier pasamanería, en cualquier bazar, ya usted lo puede ver. Esto es algo que el señor David Benavente lo utiliza mucho en sus videos. Un muy buen amigo mío lo ha usado y yo he venido usándolo también y me da muy buenos resultados. No consigue rafia, no hay problema. En cualquier pasamanería, en cualquier chino, usted puede ir a conseguir de esta cinta con la que se hacen lazos, con la que se hacen cintas, qué sé yo, para pasamanería y esas cosas. Y esto ofrece muy buena resistencia, es bastante dura y podemos amarrar bien el tronco con esto para que podamos proteger. Otros elementos que se pueden utilizar, fibras de caucho del neumático de la bicicleta, el neumático que va por dentro de la rueda. Eso se puede hacer en tiras y se puede utilizar. Es súper flexible, es súper adherente, entonces lo podemos utilizar y proteger la corteza. El tape eléctrico, hay otros tapes que no tienen goma, sino que se adhieren sobre sí mismos, en fin. Para gustos los colores, lo que usted ocupa es un producto que le pueda mantener la integridad de la fibra de lo que es la corteza y evitar que se desprenda cuando hacemos lo que es la torsión. Una vez que tenemos ya entendida la especie, que tenemos ya entendido el material con el que vamos a trabajar y ya seleccionamos el árbol al que le vamos a hacer la torsión, tenemos que entender un principio que ya yo lo había explicado en un video anterior que se llama tensión y compresión. Son dos conceptos que están presentes dentro de una torsión importante o no tan importante o muy drástica o muy sencilla, no importa, esos dos conceptos están presentes en este proceso, tensión y compresión, y funcionan de la mano cuando hacemos una torsión. ¿Por qué? Porque hay un área en que cuando yo estoy doblando, el área interna por lo general está siendo comprimida, eso se llama compresión, y la parte externa está siendo extendida, eso se llama tensión. La parte que más riesgo tiene es la parte donde hay tensión, porque esa tensión lo que está haciendo es estirando la fibra de la madera, todo lo que es el cambium, todo lo que es la corteza, todo lo que es la fibra, la estructura interna del árbol, está siendo estirada, se está desgarrando hasta que llega un punto en que ¡prac!, se quiebra. Es cuando decimos, ¡ah!, ¿verdad? Que más de uno de nosotros ha sentido que se le para el corazón por un momento, donde oímos ese crujido y ¡prac!, y la rama queda así y decimos, hasta ahí llegó. Eso quiere decir que hubo un exceso de tensión o un exceso de compresión que hizo que la rama se fuera. Para eso jugamos con este tipo de elementos, rafia, caucho, tela, etc. Entendiendo ese principio, podemos ir llevando la fuerza aplicada de forma controlada. Para eso utilizamos herramientas como ¿cuáles? Como el famoso jack. Podemos utilizar tensores, podemos utilizar alicates, podemos utilizar alambres, una serie de cosas importantes para que esa tensión y compresión estén de la forma más controlada posible. Y lo otro que tenemos que entender es que no en todos los árboles requiere o se vería bien o es estrictamente necesario hacer una torsión importante. Ahí sí hay que sentarse y evaluar cada especie por separado, cada árbol o cada proyecto por separado y ver si en verdad necesita, si amerita, si le va a hacer un aporte especial al árbol. No es simplemente hacer una torsión por hacerla. Si quiere practicar, bien, lo felicito porque a mí me pasa igual. Pero vamos a ver ya, aplicar todo esto que acabamos de ver en una especie a la que yo llevo tiempo estudiando
y que quiero aplicarle ya una torsión. Este es un Ficus benjamina variegado, ¿ok? Esto es uno de mis árboles más viejos. Este árbol puede tener conmigo unos 12, 14 años aproximadamente. Ha tenido una transformación a lo largo de los años, pero quiero llevarlo ya a un siguiente nivel. Y yo tengo una situación con este arbolito acá, que es esta curva que está acá. Y ya me picó el gusanito por cambiarle un poco la estructura y hacer una torsión y tratar de bajar esto lo más que se pueda y hacer algo un poco más light en cuanto a follaje. Siento que hay mucho, pero quiero hacerle una torsión importante acá. Con los ficus dijimos que son flexibles, que se pueden hacer. Con ellos no es necesario tanta técnica, puesto que sí son bastante flexibles. Incluso se puede hacer una incisión acá. Ya me ha visto hacerlo en varias ocasiones, no más del 50%, ir comprimiendo, volver a pasar la sierra, ir comprimiendo hasta poderlo hacer. Eso va a disminuir la compresión y por ende va a alivianar la tensión. Entonces es una práctica muy importante. Pero como eso ya lo he hecho en otros videos, vamos a hacerlo de forma diferente y vamos a aplicar todos los elementos que acabamos de ver a continuación. Lo primero, y una parte que no les dije, es que también se les puede poner un alambre guía donde estamos haciendo justamente la torsión, que se vería más o menos de esta forma. Un alambre guía lo que va a hacer obviamente es aportar un poco de soporte a esta área externa donde vamos a hacer la compresión, donde vamos a generar o agrandar o comprimir esta curva que está acá. Entonces, poniendo un alambre de un grosor significativo, vamos a darle forma del árbol o de la curva que tiene en ese momento, que quede lo más adherida a la estructura del árbol. Entonces, para eso, tiene que tomar el tiempo para poderle ir haciendo la forma del árbol, para que quede lo más justa posible. Quitamos el exceso y con alambres vamos a ir sujetando el alambrito, obviamente, en posición para que se quede quietito mientras podemos acomodar el resto de materiales. Pueden ser dos, en este caso yo voy a poner uno solamente porque la torsión no es tan significativa y con uno vamos a tener suficiente cobertura. Ya con eso vamos a tener un elemento extra que va, ahí se lo puede ver, que va a soportar todo lo que es el movimiento del árbol cuando yo lo vaya a comprimir. Este alambre guía es el primer paso. Una vez que puse ya el alambre guía, decidí quitar esta rama que venía justamente acá porque voy a torcerlo, voy a bajarlo y el árbol va a quedar justamente acá. De hecho, muchas ramas probablemente se vayan y vamos a hacer algo un poco más ligero en cuanto a follaje. Y esto me va a ayudar a despejar un poco el área de trabajo. Dejé un pequeño tocón de madera porque si corto a ras justamente donde voy a hacer la torsión, ese agujero, ese corte que va a quedar ahí va a favorecer todavía más que se abra la corteza y yo pueda quebrar el árbol. Por lo tanto, dejo este pequeño tocón que va a mantener intacta la parte interna, que se seque solito y ya después lo quitamos cuando ya la torsión haya sido un éxito y el árbol se haya quedado tal cual y asunto concluido. Ojo cuando quitamos ese tipo de cosas antes de hacer torsiones, porque va a quedar un hueco muy grande y se va a expandir. Lo siguiente es aplicar rafia, cinta, caucho, hule, tape, lo que sea. Lo importante es que quede firmemente aplicado y que no quede una a la par de la otra, que no quede así. Tiene que quedar una parte encima. Por lo general se trabaja a un 50%. ¿Para qué? Para que cuando yo haga la torsión, esto se va a abrir y siempre quede cubierto. Si yo lo pongo así, cuando abro va a pasar esto y va a quedar expuesta la corteza. Y si por alguna razón se abrió, por ahí puede entrar humedad, puede entrar hongos, bacterias, cualquier cosa. Entonces, ojo, cuando aplicamos el enrafiado, el encintado, lo que es como se llame, asegúrese y recuérdese de ponerlo por lo general en un 50% traslapado. Muy bien, entonces vamos a medir y para empezar a acomodar la telita. A mí se me complica un poco esto, no entiendo por qué, pero hay que ir acostumbrándose. Nada más recuerde que tiene que quedar bien, bien, bien firme. Eso sí es
súper importante, no se nos puede olvidar, ¿de acuerdo? Y cada vez que damos una vueltica, tallamos bien y vamos continuando con la posición de la fibra, de la rafia, de lo que necesite o de lo que tenga a mano para que lo pueda ir poniendo. Asegúrese que no le queden pliegues, que el árbol quede bien puesto. Y voy a mantener siempre un 50% sobre cada una de las fibras para que, como esto no es flexible, va a tener que aplicar un poquito más de fuerza de la normal para que no se mueva. Ok. Y ya aquí. Vámonos para allá. Para este lado. Voy a bajar esto un poquito porque me está estorbando. Ahí. Ahora sí. Ahora sí, vámonos. Recuerde tallar bien. Y asegurarse de que no queden grietas entre la cinta. Alguien debería estarme sosteniendo la maceta, pero... Y nada más con el área que vamos a torcer, ahí nos queda listo. Y ahora vamos a amarrar esto, que nos quede bien. Y yo para los nudos, ahí sí es cierto que repruebo. Pero no soy buen Boy Scout. Nunca supe hacer nudos. Y como soy zurdo, un zurdo siempre hace los nudos al revés. Entonces, peor por ahí. El tema es que quede bien firme. Eso es lo que usted ocupa. Ahí estamos. Listo. Cortamos el exceso. Que quede bonito. Y ya tenemos, aquí se me salió un poquillo, pero no pasa nada. Y ya tenemos, ahora sí, el área con la que vamos a trabajar protegida. Ya tenemos el alambre guía, que es el que nos va a ayudar, y ahora nos valemos de un tensor con el que vamos a trabajar. Con este tensor puesto en posición, podemos acomodar todo para que el árbol empecemos a torcerlo. Voy a acomodar el tensor, voy a posicionar el jack y ya les muestro el proceso de ir bajando esto. Bueno, ya este proceso usted lo conoce. Tenemos a jack el compactador, ya tenemos el tensor en posición y lo que resta es empezar a compactar, a darle vuelta a esto. Vea la distancia, tengo aproximadamente 4 dedos, la abertura de esto, y vamos a ir poco a poco compactando. La ventaja del jack es que podemos ir cerrando esto poquito a poco, despacito, y nos damos el tiempo de escuchar la corteza. Si por alguna razón empieza a crujir, entonces sabemos que ya debemos detenernos. Voy avanzando, ya el tensor se aflojó, ya está bastante flojillo, entonces vamos a tensarlo un poquito para que se vaya acomodando. Un dato importante de la fibra. La fibra va a llegar a un punto de estiramiento, tiene un límite obviamente, y después de pasado ese límite, se agrieta, se rompe, se quiebra. Pero la naturaleza tiene una capacidad tan importante, o los árboles tienen una capacidad tan importante de realinear esa corteza. Entonces, ¿qué sucede? Yo llevo el árbol aquí,
lo estoy compactando, la fibra se está estirando y si yo lo dejo descansar, no el tiempo que estoy haciendo el video, pues yo lo dejo descansar unas horas, la fibra de alguna manera se va a buscar a realinear otra vez. El árbol va a empezar a reconectar o reajustar las conexiones de tránsito de savia, azúcares, etcétera, etcétera, y va a buscar regenerarse. Eso me va a dar la oportunidad de volver a estirar poco a poco el árbol o hacer las torsiones necesarias. Y aquí seguimos revisando. De momento la corteza no ha crujido, el árbol sigue compactándose. Vea todo lo que ha bajado. ¿Hasta dónde, Jonathan? Hasta donde su conciencia se lo diga. No. De hasta donde a usted le parezca que está bueno. Ya el tensor se aflojó otra vez. Vamos a ajustarlo de nueva cuenta. Y este es el paso a paso. Esto es lo que nosotros hicimos. Digo nosotros porque fue un amigo y yo que hicimos la torsión. En realidad, él fue el que me enseñó y yo soy el aprendiz, pero yo transmito todo lo que él me ha enseñado, se los transmito a ustedes. Y ya vea todo lo que, vea todo lo que cerró y vea por dónde va este árbol. Vea qué bonito cómo va este bandido. Creo que lo podríamos dejar ahí. Déjeme ver. Creo que no, creo que lo podemos cerrar un poquito más. Teníamos 4 dedos, ahora entran solamente 2. Vamos a cerrarlo un poquito más. Quiero el árbol muy bajito. Vamos a darle un poquito más. Y todavía no ha crujido. Este árbol yo lo podría pegar literalmente abajo. Ya casi se cierra Jack. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a tensar esto acá para que no tengamos problemas a la hora de quitar el jack y que sea el tensor el que soporte toda la fuerza contraria que va a hacer el árbol. Ok, ahí cortamos el exceso y entró como dedo y medio aproximadamente. Quiere decir que bajamos bastante este árbol. Vamos a quitar, aflojar esto un poco. Espero que el alambre soporte, porque si se revienta es un tortón. Ahí ya lo soportó. Ya le transferí toda la tensión que estaba haciendo el jack, se lo transferí al tensor. No pasó nada. Eso sí, trate que no se le reviente ese alambre, porque si no el árbol se devuelve como un resorte y ahí sí tenemos un problema. Aflojamos el jack. Con paciencia, para que pueda salir. Y vamos a ver cómo quedó este amigo. Como se darán cuenta, estoy súper motivado con las torsiones porque yo también estoy aprendiendo. Y ahora estoy buscando cuánto palo tengo que se pueda torcer. Le metemos mano. Ahí está. Jack fuera. Y vea cómo quedó el árbol. Vea dónde quedó el follaje. Totalmente cambiado. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que rediseñar. Obviamente va a ser un árbol muy chiquitico. Ahí tiene demasiado follaje y hay algunas ramas que del todo se van a ir. Pero, ahorita yo lo que voy a buscar es ramificación más interna, o sea, brotación más adentro, porque si usted puede ver, toda la brotación está en la periferia. Yo necesito brotación interna. En estos dos ficus no pasa nada, simplemente hay que llevarlo poco a poco, y luego rediseñar. Ya tengo un cambio de dirección, tengo ya donde me cambia la línea, vuelve a subir y tengo una línea de tronco completa.
donde acaba, donde muestro la línea de tronco cómo va. Vea qué bonita transición, vea qué bonito movimiento sacó este árbol, que en la vida habría pensado yo hacer algo así. Pero tengo buenos maestros y me han ido retando poco a poco para irme adentrando en este mundo de las torsiones. Vamos a quitar un poco de follaje para permitirle al árbol recuperar un poquito su brotación interna, pero sin exagerarnos mucho porque no queremos maltratarlo. ¿Esto resulta un maltrato para el árbol? ¿Resulta un estrés? Pues obviamente todo proceso que le hacemos al árbol de alguna u otra forma le va a afectar, para bien o para mal, le va a afectar. El árbol tiene que entrar en un proceso de recuperación. Se le hizo algo que no es usual en él, o de algo que no le está acostumbrado, es algo que tiene que asimilarlo, por decirlo de alguna forma, pero no es nada del otro mundo. La corteza no se vio comprometida, el árbol no tronó, no crujió, el alambre guía hizo su función, que hizo como de un soporte, una columna vertebral externa, que es la que mantiene en su lugar todo. El no haber quitado el tocón del todo y dejarlo a ras de corteza evita que la corteza se desprenda. El haberle puesto una cinta, una rafia, un caucho, lo que sea, mantiene la corteza unida y eso evita que se salga. Y una torsión controlada, una aplicación de la fuerza controlada, porque de pronto esto a puro brazo sí yo lo podría hacer, de pronto, tal vez sí, tal vez no. Quiero decir que sí tengo fuerza para compresionar esto, para torcerlo, pero no tengo la habilidad de ir paso a paso con el jack para que esto se vaya de manera controlada sin riesgo. Entonces ahí el jack y las herramientas cumplen una excelente función, es una excelente herramienta. ¿Qué sigue a continuación? Pues alambrar, empezar a buscar cómo acomodar follaje, cómo reducir follaje. Ya tengo el punto donde quiero el ápice, ya tengo el punto donde quiero la rama principal y hacer obviamente nada algo sencillo en realidad, algo pequeñito, quiero algo no tan grande, pero voy a dejar que todo esto vaya a compactarse cada vez más. Voy a pegarle una pequeña podadita para reducir un poco la brotación, esperar brotación interna y luego empezar con el acomodo de las ramas para que sea el siguiente paso. Y bueno, para no dejarlos con la idea así como muy en el limbo, quise hacerle un leve acomodo para que más o menos se hagan una idea de cómo es la idea que tengo yo sobre el futuro de este árbol. Obviamente se compactó bastante, hay que compactarlo más todavía. Lo que estoy es aclarando un dato especial con los benjamina variegados y con el benjamina normal. Le llaman Ficus benjamina, es el nombre real, o le llaman laurel de la India en otros lados, Ficus benjamina, y con el variegado defoliarlo no es una muy buena idea. Estos bandidos ficus no responden muy bien al defoliado. En toda la vida que tengo con este árbol solamente lo defolié una vez y me secó una que otra rama. Entonces es importante tener esa consideración con los benjamina. Un defoliado total no vendría siendo la mejor idea. Siempre es bueno un aclarado, pero dejar follaje a manera de tira savia para asegurar la brotación interna y nuevas hojas ya más a lo interno, y conforme eso vaya sucediendo yo voy cambiando toda esta estructura, todo este follaje por algo más compacto, por algo más interno, mejor ramificado, más denso, más propio para la torsión, que se vea el detalle que se le hizo acá. Hay que cambiar el ángulo de plantado porque al principio estaba así, ahora vamos a modificarlo un poquito más o menos para que se vea mejor la base. Hay unas raíces aéreas por ahí que sé que en algún momento voy a tener que cortarlas, pero eso será en el trasplante. De momento el árbol se va a quedar así. Una torsión no es solamente torcer, conlleva planeamiento, conlleva entendimiento y estudio de las diferentes características y escenarios a los que nos podemos enfrentar. La forma en cómo lo abarquemos y la forma en cómo podamos prepararnos, eso va a aumentar el porcentaje de éxito en nuestros trabajos, asegurándonos no solamente salir airosos, sino que el árbol pueda recuperarse de una mejor manera. ¿Tiene usted algún proyecto al que le gustaría hacer alguna torsión y hasta el momento no se había animado? Pues ya tiene todas las herramientas necesarias para realizar esta y cualquier otra torsión que tenga, y háganmelo saber si le funcionó, si le da resultado o si se quiere animar. Así es que
Esto fue todo por el día de hoy, espero que les haya gustado y si le quedó alguna duda, hágalo saber en los comentarios al pie del video. No olvide darle like a mi página en Facebook y recuerde que ahora puede seguirme en TikTok como @JonathanSeguraSolis. Y por supuesto, suscríbase a su canal de videos, Mi Taller de Bonsai, para aprender haciendo. Nos vemos. Chao.